Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a ahondar en un caso que de verdad te va a dejar pensando. El arresto de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el yerno nada menos que el Mencho, Wow. líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ajá. Para esta inmersión nos basamos principalmente en un artículo reciente de Milenio. Ok. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar esta historia y a ver qué implicaciones puede tener. Lo que me parece increíble de este caso es Sí. que no solo estaba prófugo Gutiérrez Ochoa, Claro. sino que según los informes fingió su propia muerte para engañar a todos, incluyendo a su suegro. ¿Te imaginas la audacia de intentar algo así? Es de película. Para quienes no estén familiarizados con el Mencho, ¿podrías darnos un poco de contexto sobre él y el CJNG? Claro que sí. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, es quien dirige el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos no solo de México, sino del mundo. Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de México, controlando rutas de tráfico de drogas en varios continentes y participando en un montón de actividades ilícitas. Con eso en mente, la historia de Gutiérrez Ochoa se vuelve aún más impactante. El artículo de Milenio menciona que todo esto comenzó en 2021 con el secuestro de 2 marinos mexicanos. Exacto. Ese secuestro, orquestado por Gutiérrez Ochoa, tenía un objetivo muy claro: presionar al gobierno mexicano para que liberara a Rosalinda González, la esposa del Mencho, que había sido arrestada. Increíble. Usar el secuestro de 2 oficiales de la Marina para negociar la liberación de la esposa de un capo. Eso te habla del nivel de poder e impunidad con el que operaban. Totalmente. Y lo más sorprendente A ver, es que mientras todo esto sucedía, Gutiérrez Ochoa estaba viviendo a todo lujo en California, usando dinero, por supuesto, proveniente del narcotráfico. ¿cómo pudo alguien con ese nivel de historial criminal llevar una vida tan ostentosa en Estados Unidos? ¿Qué nos dice esto sobre el alcance del CJNG y su posible influencia dentro del país? Es una pregunta clave. La posibilidad de que un miembro de tan alto rango del CJLOEG haya podido establecerse y vivir abiertamente en California, financiado por actividades ilegales, pues plantea serias dudas sobre la eficacia de los controles y también sobre la posible penetración del cártel en el sistema estadounidense. Hablando de actividades ilícitas, el artículo de Milenio señala la enorme cantidad de drogas que se le atribuyen a Gutiérrez Ochoa. 40,000 kilos de metanfetamina y 2,000 kilos de cocaína. Son cantidades alarmantes. Para dimensionarlo, estamos hablando de un volumen de drogas suficiente para abastecer a una ciudad entera durante meses. Esto nos da una idea de la magnitud de las operaciones del CJMG y el impacto que tienen en el mercado de drogas a nivel internacional. Con este arresto, ¿crees que el CJNG sufrirá un golpe significativo o será solo un pequeño tropiezo en su camino? Es difícil predecir con certeza. Por un lado, la captura de un miembro de tan alto rango como Gutiérrez Ochoa, que supuestamente controlaba operaciones clave, podría desestabilizar la estructura del cártel y afectar sus rutas de tráfico. Claro, perder a alguien con ese conocimiento y conexiones dentro del cártel no debe ser fácil de reemplazar. Exacto. Pero por otro lado, el CJNG ha demostrado ser una organización adaptable y muy resiliente. Podríamos ver un reacomodo de poder dentro del cártel. Quizás una lucha interna por el control de las operaciones que manejaba Gutiérrez Ochoa. Es una posibilidad. La ausencia de Gutiérrez Ochoa podría crear un vacío de poder que otros miembros del cartel intentarán llenar, y esto podría desencadenar disputas internas e incluso un aumento de la violencia. Y por supuesto está la gran pregunta: ¿qué pasará con Gutiérrez Ochoa? ¿Enfrentará a la justicia en Estados Unidos o será extraditado a México? Esa es una incógnita. Su destino dependerá de varios factores, incluyendo la gravedad de los cargos en su contra, la posibilidad de que coopere con las autoridades y los acuerdos de extradición entre México y Estados Unidos. Sin duda, este caso nos deja con muchas preguntas y abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Me imagino la presión que debe haber sentido Gutiérrez Ochoa al fingir su propia muerte, sabiendo que si lo descubrían las consecuencias serían terribles. Absolutamente. Y no olvidemos la audacia de desafiar a un personaje como el Mencho. Fingir tu muerte para escapar de él no es algo que cualquiera se atrevería a hacer. Este caso nos demuestra la complejidad de la lucha contra el narcotráfico, los alcances de este problema a nivel internacional y las estrategias extremas que se utilizan para sobrevivir en ese mundo. Y también nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones de la presencia de CJNG en Estados Unidos. Si un miembro de alto rango pudo vivir con tanta libertad en California, ¿qué nos dice eso sobre la vulnerabilidad del país y la capacidad del cuartel para infiltrarse en sus estructuras? Es una pregunta inquietante que nos deja con mucho en qué pensar. Lo que me parece fascinante de este caso es la estrategia de Gutiérrez Ochoa de fingir su propia muerte
Es un movimiento audaz, casi desesperado, que nos habla del nivel de paranoia y desconfianza que existe en el mundo del narcotráfico. Es como si estuviera viviendo en una película de espías, ¿no crees? Engañando no solo a las autoridades, sino también a uno de los capos más poderosos y temidos del mundo. Exactamente para que esa farsa funcionara. El Mencho mismo tuvo que difundir el rumor de que había asesinado a su yerno por mentiroso. Imagínate la red de engaños y manipulación que se tejió para lograr esto. Es increíble cómo las apariencias y el control de la narrativa juegan un papel tan importante en este mundo, mientras el Mencho proyectaba una imagen de poder absoluto, eliminando a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Gutiérrez Ochoa estaba en California disfrutando de una vida llena de lujos. Y aquí volvemos a la pregunta de la influencia del CJNG en Estados Unidos. ¿Cómo pudo Gutiérrez Ochoa, un fugitivo de alto perfil, establecerse y vivir con tanto lujo en California? ¿Tuvo ayuda de una red de corrupción o simplemente se aprovechó de las fallas del sistema? Me parece una pregunta fundamental. Si alguien como él pudo pasar desapercibido y operar con tanta libertad dentro de Estados Unidos, ¿qué nos dice eso sobre la capacidad del CJNG para infiltrarse en el país y corromper sus instituciones? Es una posibilidad inquietante que no podemos ignorar. Este caso nos obliga a cuestionar la eficacia de los mecanismos de control y la vulnerabilidad del sistema frente a la penetración del crimen organizado. Y también nos recuerda la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Según el artículo de Milenio, la captura de Gutiérrez Ochoa fue el resultado de un trabajo conjunto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin duda, la colaboración entre países es fundamental para combatir este tipo de crimen organizado que no respeta fronteras el intercambio de información. La coordinación de operativos y la persecución conjunta de los responsables son elementos clave para lograr resultados efectivos. Entonces, con Gutiérrez Ochoa bajo custodia, ¿qué podemos esperar? Se abrirá una nueva ventana de oportunidad para obtener información valiosa sobre el CJNG. Es una posibilidad. Si decide cooperar con las autoridades, Gutiérrez Ochoa podría brindar información clave sobre las operaciones del CJNG, sus rutas de tráfico, sus conexiones políticas y financieras y sus métodos de lavado de dinero. Sería un golpe significativo para el cártel, ¿no? Perder a alguien con ese nivel de conocimiento interno podría desestabilizar sus operaciones y debilitar su estructura. Exactamente. La información que Gutiérrez Ochoa posee podría ser crucial para desmantelar al CJNG y desarticular sus redes de poder. Sería un avance importante en la lucha contra el narcotráfico. ¿Pero crees que realmente coopere? Después de todo, el Mencho lo dio por muerto. Si habla, podría poner en riesgo su propia vida y la de su familia. Es cierto, la lealtad y el código de silencio son muy fuertes en el mundo del narcotráfico. Traicionar al Mencho tendría consecuencias graves. Es una decisión difícil. Por un lado, tiene la oportunidad de colaborar con la justicia y quizás obtener algún tipo de protección. A cambio, por otro lado, enfrenta la amenaza de represalias por parte del CJNG. Solo el tiempo dirá qué camino elige Gutiérrez Ochoa. Su decisión tendrá un impacto significativo en el futuro del CJNG y en la lucha contra el narcotráfico en la región. Este caso también nos ofrece una perspectiva sobre la compleja relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sí, tiene razón, es una relación llena de tensiones y contradicciones. Por un lado, Estados Unidos es el principal consumidor de las drogas que produce el CJNG. Exacto. La demanda de drogas en Estados Unidos es el motor que impulsa toda esta industria de narcotráfico en México. Y por otro lado, México es el país que enfrenta las consecuencias más directas de la violencia y la corrupción que genera el narco. Es una situación desigual, ¿no? Mientras Estados Unidos se beneficia económicamente de esa demanda de drogas, México carga con el peso de la guerra contra el narco, con todas sus consecuencias: violencia, inseguridad, pérdida de vidas y un deterioro terrible del tejido social. Y este caso en particular, pues nos muestra cómo el CJNG ha logrado infiltrarse en territorio estadounidense, lavando dinero y estableciendo operaciones en California. Es una muestra de que la lucha contra el narcotráfico no se limita a las fronteras de México. Es un problema global que requiere una solución global. ¿Qué tipo de solución global se necesita para abordar un problema tan complejo y tan arraigado como el narcotráfico? Se necesita una estrategia integral que ataque las raíces del problema: la demanda, la oferta y la corrupción. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno de esos puntos? Claro. En cuanto a la demanda, es fundamental reducir el consumo de drogas en Estados Unidos a través de programas de prevención y tratamiento de adicciones. Es decir, abordar el problema desde la raíz, ¿no? Reduciendo el incentivo económico que alimenta el narcotráfico. Exactamente. En cuanto a la oferta, se necesita fortalecer las instituciones de seguridad en México para combatir la producción y el tráfico de drogas. Esto implica una lucha frontal contra los cárteles, pero también una depuración de las instituciones, ¿no? Para eliminar la corrupción que les permite operar con impunidad. Así es. Y por último, la corrupción es un elemento clave que debe ser erradicado.
No se puede combatir el narcotráfico si las autoridades están coludidas con los criminales. Es una tarea titánica, pero esencial para lograr un cambio real y duradero. Sin duda. Y la historia de Gutiérrez Ochoa nos recuerda la complejidad de esta batalla, las estrategias audaces que utilizan estas organizaciones criminales y los desafíos que enfrentan quienes se atreven a desafiarlas. Este caso nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué nos dice esta historia sobre el futuro de la lucha contra el narcotráfico? Nos dice que la lucha está lejos de terminar. El narcotráfico es un enemigo formidable, adaptable y con una gran capacidad de corrupción. Pero también nos muestra que la cooperación internacional, el fortalecimiento de las instituciones y una estrategia integral que aborde las causas del problema son elementos esenciales para avanzar hacia un futuro más